Hola, ¿qué tal, estimados amigos de este espacio? María, nuestra Madre, conócete a ti mismo también en retransmisión. Los saludos, soy Ricardo Espino. Quiero pues darles la bienvenida nuevamente a este tema que compartimos todos los sábados sobre los santos de la semana. Las personas que nos han dado mejor testimonio de cómo ser pues auténticos, eh, vivir las virtudes, de ejercitarnos en las virtudes y saber tomar las mejores decisiones en nuestra vida, en cada circunstancia, en cada situación. Hoy, bueno, esta semana consideramos dos. Uno lo celebramos hoy mismo, que es Santiago Apóstol, apóstol de España, evangelizador, gran evangelizador, apóstol también privilegiado del Señor. Y tenemos a la apóstol, mujer, una de las grandes, que es María Magdalena. De estos dos, pues habremos de encontrar muchas semejanzas, similitudes, pero también sus oportunas diferencias. Cada uno tuvo diferentes maneras, pues, de seguir a Cristo, a pesar de que, pues, coincidieron en el tiempo, pero sus vidas terminaron de distintos modos y sobre todo tuvieron cada uno una huella que dejó en su ambiente y en la posteridad también. En la tradición cristiana se les recuerda de una manera muy gráfica. Bueno, vamos a hablar de los dos santos, primero considerando cada uno lo que las peculiaridades. Hablaremos un poquito también, si recordamos que este espacio se trata de ponderar, de considerar las virtudes, ¿sí? Aquellos aspectos también de la parte humana que mejor nos revelan y nos pueden dar un aprendizaje. Y bueno, entonces María Magdalena, primeramente, pues es aquella discípula, apóstol, mujer evangelizadora, porque también lo fue, que pasa del pecado al discipulado. Esta es una primera característica o consideración que podemos hacer de María Magdalena. Su fiesta, porque no lo dije, ¿verdad? Se celebra en el calendario litúrgico el 22 de julio, o sea, lo acabamos de pasar precisamente el martes 22. Y Santiago, pues el día de hoy. Entonces, de María Magdalena, destacar esta primera eh, acotación, vamos a decir. Es María la discípula que pasa de una vida de pecado, ¿sí? Toca fondo, de hecho, y después emerge, resurge gracias al encuentro personal, vivo e íntimo que tiene con el Señor. Esto ya de entrada nos está hablando de que pues pasa por un proceso de conversión, como vemos que sucede en muchos casos, en muchas vidas, sea de santos o de personas también que, ¿por qué no a nuestro alrededor nos van dando testimonio? María fue una mujer que supuso también, por esta misma situación que he mencionado, pues una ruptura, un cambio de mentalidad, si se quiere, de paradigma, en cuanto a que pues las mujeres eran consideradas de una manera muy, si se permite la expresión, marginada, ¿sí? Un tanto como a un lado siempre del hombre, pero sin la posibilidad de poder externar una opinión, de poder, pues sí, ser un poquito como hoy en día, gracias a Dios se les permite a las mujeres desarrollarse profesionalmente, tener voz y voto, ¿verdad? Desde hace ya algunos años, más de medio siglo, perdón, pues ya las mujeres pueden ejercer el derecho a la elección popular. Entonces, son aspectos que quizá pueden parecernos muy lejanos en el tiempo porque hoy en día las condiciones, el contexto cultural es muy diferente, pero tratemos, como hemos hecho ya en otros, o yo les he invitado a hacer en otros espacios, a ponernos un poquito en los zapatos, ¿sí? de este personaje, de esta santa, en la época en la que vivió, ¿sí? En el contexto que le tocó eh, pues vivir y del que se imbuyó también. Pues ella era una mujer que, bueno, para entonces ya decíamos que las mujeres no tenían protagonismo en la sociedad, no tenían voz ni voto. Sí, eran siempre las que estaban al servicio del hombre, o sea, las mujeres, pues la madre de casa, ¿verdad? La esposa, la madre, que se encargaba de proveer, pues hacer la comida, criar a los hijos, tener como que la atención y la dedicación a su casa. Y el hombre era el que trabajaba, el proveedor, y el que tenía participación activa en la vida pública, política de la época.
Sí, del contexto que fuere. Estamos hablando un poquito aquí en una generalidad, porque no dista mucho o no hay grandes diferencias de una cultura a otra, al menos en el contexto del siglo primero al que nos estamos refiriendo. No había gran diferencia en cuanto a las mujeres de una cultura y de otra. ¿Sí? Más o menos eran consideradas bajo el mismo rol, bajo el mismo, si se quiere, estereotipo, ¿sí? Muy marginado, muy reducido a una serie de labores meramente rutinarias y radicadas en el hogar. ¿Sí? No había una mujer que sobresaliera. Bueno, hubo mujeres como la reina Esther en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Ruth también previamente, que tuvieron un papel importante y decisivo también en la historia de su país, de su tierra, de su pueblo. Mujeres como Cleopatra de aquella época, ¿verdad? En el ámbito romano, grecorromano, bueno, Cleopatra en Egipto, que tuvo por esposo a varios emperadores, bueno, a Julio César, a Pompeyo. Tenemos mujeres pocas, realmente son las que destacan. Qué duda cabe que hubo muchísimas mujeres con gran carácter, con gran valía, pero sin embargo, pues no conocemos mucho de ellas porque en esa época no se acostumbraba pues a escribir sobre ellas, ¿no? Como decíamos, el protagonismo lo tenían al 100% los hombres. Pero aquí tenemos que María, por lo que vengo mencionando, rompe esquemas también, porque Jesús le va a permitir, le va a dar un lugar, una consideración, una proyección a esta mujer de una manera muy interesante que también va a romper esquemas, va a romper, pues sí, visiones, estructuras de la época. Para empezar, sabemos que el Señor en reiteradas ocasiones a lo largo de los testimonios del Evangelio se nos revela como un revolucionario, Jesús, porque viene a revolucionar también esa visión que había sobre la mujer. Lo vemos en pasajes como el de la samaritana. Ahorita estoy hablando un poquito del contexto con respecto a la mujer que toca al respecto de María Magdalena. Pero para poder entender cómo va a ser este impacto que va a tener ella en su ambiente, en la sociedad entonces, en la tradición cristiana también. ¿Sí? Entonces decíamos que Jesús rompe esquemas primero con la samaritana, es decir, en ese pasaje muy bello de que nos refiere el evangelista Juan, capítulo cuarto de su evangelio, habla de cómo Jesús se acerca al pozo en los límites ahí de Samaria, donde llega esta mujer a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. ¿No? E inicia un diálogo, una conversación muy interesante, muy rica en enseñanza, sobre todo una profundidad espiritual, porque nos habla de la misión propia de Jesús que viene a transformar los corazones. No viene tanto en calidad de un Mesías eh, pues imponente políticamente hablando, ¿verdad? Con muchos recursos a su disposición, súbditos leales, etcétera. Él viene con otro mensaje, con otra intención. ¿Sí? Quiere llegar a nuestro corazón y cambiarlo, trastocarlo. Y eso es lo que logra con mujeres como la samaritana. Tenemos también la pecadora, de la que, bueno, no sé si ustedes se han puesto a pensar, a veces se le hace parecer como que se trata de la misma persona, la pecadora a la que llevan los judíos ante Jesús y que la quieren apedrear para poner a Jesús en evidencia o en un juicio. Y sin embargo, por lo menos los evangelios no nos dan suficiente información para, para afirmar que se trata de la misma persona, esta pecadora con respecto a María Magdalena. En otros pasajes se nos habla de María Magdalena, por lo que mencionaba de la condición que transita del pecado al discipulado, María Magdalena, la gran pecadora de la que habían salido 7 demonios. Así lo dice, me parece, el evangelista, no recuerdo si es Lucas o Mateo, pero en ellos consta también, gracias a ellos, que María pasó por un proceso difícil, arduo de conversión. Imagínense, pues no se dice fácil pasar por un proceso de purificación tal como pues una especie de exorcismo o exorcización de una condición de pecado tan arraigada por la cual pues había tenido posesión, en este caso de los 7 demonios, ¿no? Nos parece difícil, algo como que hasta grotesco, terrible de poder comprender, pero podemos ver cuánta gente hoy en día vive en una situación de pecado. Vivimos, a lo mejor en un pecado puede ser no mortal, quizá venial, pero permanente, sistemáticamente en un estado
donde pues cometemos las mismas faltas y no salimos de un vicio, ¿verdad? De una especie de atadura o de un círculo vicioso al que ya nos hemos acostumbrado y que no nos damos la oportunidad de superar. Y es por ello que María, al conocer a Jesús, pues algo ve en él, algo, pero no solo ve o observa, sino que algo cambia dentro y algo le mueve dentro de su sensibilidad como mujer, dentro de su temperamento también. Vamos a hablar un poquito de esta parte que tiene que ver con el desarrollo humano, que es muy interesante, porque los apóstoles, los santos a los que nos referimos, pues siempre nos dan ejemplos de cómo ser personas equilibradas, personas de virtud. La virtud, recordemos que es un equilibrio, ¿sí? No me canso de repetirlo porque es muy importante, y es que para todas las cosas nos sirve, porque podemos hacer virtud de todo, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, actitudes, hábitos de vida, que todo nos lleve a un equilibrio, a una estabilidad, a una plenitud, donde converjan emociones, sentimientos, inteligencia, voluntad, libertad, pero donde se dé como que una armonía, logremos una adecuación. Es difícil de lograrlo porque es una lucha, una batalla diaria, pero la vida nos presenta oportunidades a diario desde que nos levantamos, ¿verdad? Para ejercitar esa virtud. Puede ser la voluntad, la perseverancia, la fortaleza, la paciencia, en fin. Ahorita no ese es el tema, sino más bien ilustrarlo a partir del ejemplo de los santos. En este caso, volviendo a María Magdalena, para hablar un poquito de su temperamento, vamos a hablar de que ella quizá, por lo que nos describe los tratados de antropología, ¿verdad? O la psicología sobre los temperamentos, podría encontrarse en María la tipificación del temperamento apasionado, ¿sí? O sentimental, quizá tiene un poquito de ambos, pero el patrón quizá más fuerte o más presente en ella, pues es el tipo apasionado. Un apasionado, un temperamento apasionado, les voy a compartir un poquito algo, pues es activo, es enérgico, sensible y ambicioso. Podemos decir, bueno, estas características se cumplen en María Magdalena hasta cierto punto, sí. ¿Por qué? Porque pues María no era una mujer común y corriente, vamos a decir. No es que pues haya mujeres comunes y corrientes así, ¿verdad? Como en masa, no. Cada una tiene una cualidad, un don, sí, una originalidad en su ser mujer, en su ser persona individual. Pero en María sí se revelaba un poquito esta pasión, porque una persona quizá con un temperamento eh, más tranquilo, un tipo amorfo o flemático, pues quizá no va a reaccionar, no va a tener ese aspecto, ese rasgo temperamental o del carácter que es la actividad, ¿sí? O la resonancia tan fuerte. Y María una persona que tenía una gran resonancia. Por hablarles un poquito en cristiano, el temperamento se compone, es un patrón hereditario, ¿sí? Un constitutivo de la persona que tiene una serie de potencias, de cualidades que tienen que ver con la sensitividad, con la sensibilidad, perdón, con la percepción de los sentidos externos, internos, la memoria, imaginación y también con cualidades, ¿sí? Empatía, ya hablé de emociones, pero también afectividad. Entonces, son una serie de rasgos que tiene el temperamento y que forman el carácter. El carácter se va trabajando, se va puliendo, como un diamante que se le va esculpiendo. Bueno, a María también, como ese diamante, se le tuvo que esculpir. Jesús tuvo que trabajarla, ¿sí? A lo largo de esos años de su vida pública en que coincidieron. Y uno de los rasgos para hablar del carácter es la resonancia. Uno es la emotividad, la actividad y otro la resonancia. La resonancia, ¿qué quiere decir? Esa capacidad de inmanencia, de interiorizar, de hacer mío, de hacer propio, algo que yo percibo en mi experiencia desde los sentidos, algo que yo veo, que oigo, que escucho. Imagínense María, pues que estuvo en contacto permanente con Jesús, tuvo un gran tiempo y oportunidad para poder recibir un mensaje de esperanza, de conversión, de luz que iluminó tanto su vida que le hizo capaz, si le dio la posibilidad o las herramientas para poder superar todo ese trance, todo ese ambiente ya de pecado al que estaba quizá muy acostumbrada a vivir, que ya de una manera a veces mecánica, porque podemos decir que en nuestra vida la rutina, el ajetreo diario nos va llevando como una vorágine, como una ola,
Y a veces no nos tomamos el tiempo para reflexionar, para tomar la palabra de Dios, para interiorizarla, para orar. Entonces, para acudir a la celebración del sacramento, la Eucaristía. Entonces, María tuvo estas oportunidades de oro, podemos decir, pero la supo aprovechar. ¿Y en qué se revela también ese temperamento apasionado? En que pues tiene esas características, es altamente emotivo, ¿sí? Altamente activo, es decir, es muy dado a la actividad, no se puede quedar pasivo, ¿sí? Como está en un estado estático, por decir, eh, donde pues no busca salir, realizar actos, acciones, virtudes, sino simplemente está como a la espera de que las circunstancias la vayan llevando. No, tiene además una gran emotividad, o sea, sus sentimientos, sus emociones están muy vivas. ¿Sí? No es que tampoco se deje llevar solo por ellas, sino que las tiene y las saben causar porque tiene actividad. Y también es secundario, es decir, que tiene una resonancia fuerte. O sea, las cosas, lo que escucha, lo que ve, lo que le comparten, en este caso Cristo, va llegando a su corazón. Y esto lo vemos, por eso quería especificarlo o categorizarlo de esta manera, en el temperamento apasionado de María Magdalena. Entonces, ¿cómo explicarnos, si se fijan, a partir de esta característica temperamental, el paso de María del pecado a la gracia o al discipulado? ¿Por qué? Porque tenía también esa cualidad, ese talento, como hace unas semanas escuchábamos en los evangelios de la liturgia, que Dios va sembrando, ¿verdad? A veces en terreno pedregoso, irregular, a veces entre espinos y a veces en terreno fértil, cada uno con nuestro temperamento, con nuestras actitudes, cualidades, defectos, vamos conformando pues ese terreno fértil o no tan fértil en el que Dios va sembrando. Dios siempre está sembrando. El asunto aquí es qué tanta resonancia, es a lo que apunta también esto, qué tanta interioridad o raíz alcanzamos o tenemos a partir de lo que se nos comunica, a partir de lo que recibimos. María supo ser una tierra fértil, una tierra porosa, abierta, que se supo empapar de Cristo. Preguntémonos nosotros, igual no sé, quienes estemos sintonizándonos, si coincidimos o nos cae el saco, por decirlo así, nos sentimos que tenemos este temperamento, nos identificamos más bien con esta tipificación o este tipo, el temperamento apasionado con estas tres características o rasgos del temperamento del carácter, ¿sí? Acuérdense, el temperamento es algo que es toda esa capacidad, toda esa potencia innata, hereditaria, que ya viene, es como un paquetito con el que todos venimos al mundo, una que ya viene hasta nuestro mismo ADN, ¿sí? Esos rasgos, esas características, pero el carácter que se deriva a partir de la emotividad, la actividad y la resonancia, nos va ayudando, son aspectos que se pueden ir trabajando, que se pueden ir regulando, hasta alcanzar un estado de virtud. María, ¿cómo lo logró realizar? Pues a lo mejor tenía una alta actividad de sus emociones, de su emotividad. Y de sus pasiones también. Por eso era una mujer también que se creía, así al menos así lo refieren algunos textos, se creía que era, que vivió una vida de pecado, una vida de prostitución o una vida de, pues sí, de dar rienda suelta a las pasiones. Y esto María lo tuvo también que saber encauzar. No le ha de haber sido fácil porque tuvo que poner un freno, ¿sí? Una contención a toda esa, pues esa alta expresividad de sus emociones, de sus sentimientos. Donde más, ya por contraparte, saliendo del ambiente de pecado, vemos este aspecto, este rasgo en María Magdalena. Fíjense bien, cuando Jesús la encarga, me voy a ir un poquito hacia adelante, ya el momento de la resurrección, cuando el Señor pues está ya después de tercer día en el sepulcro, va María Magdalena desde la madrugada con perfumes, con aromas para ungir el cuerpo y se da cuenta de que la piedra ha quedado rodada, ¿sí? Está abierto el lugar y ya no está el cuerpo de Jesús. María se queda ahí llorando, no comprende pues qué ha pasado, si se han robado el cuerpo. Entonces ahí se nos manifiesta también una mujer con una alta grado o umbral, si podemos decir, ¿verdad? Como el umbral del dolor, de la emotividad, de la sensibilidad, que le duele, le puede mucho que su Señor pues ya no esté. Y humanamente pudo pensar, pues desde la razón, lógico es que se lo hayan llevado, que lo hayan robado el cuerpo. Y pues ella sufre, se conduele, ¿sí?
con esa situación, o más bien le puede mucho que hayan ultrajado, que hayan de esta manera, pues, sí, profanado el cuerpo del Señor. Y por eso después acude a perdonar a los discípulos y les da la noticia, les dice, se han llevado el sepulcro a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esto mueve también a que los apóstoles pues se pongan en camino, Pedro y Juan sobre todo, y vayan a acudir al lugar para testimoniar lo que está diciendo María. Aquí podemos hablar de cómo pues es una mujer activa en camino, en salida. ¿Sí? No es una mujer pasiva que se quede pensando, ¿verdad? Bueno, tiene este rasgo característico del carácter, del temperamento, que supo encauzar, que una vez que recibe a Cristo, que recibe esa iluminación, esa gracia, pues el temperamento le ayuda precisamente a ser una mujer misionera, ser una mujer que anuncia. Por eso Cristo la escoge, no es algo casual, ¿sí? O accidental el que sea María Magdalena la anunciadora de la resurrección. Es la elegida porque ya había trabajado, Cristo ya había trabajado en ella, en esa materia, esa base humana, los elementos necesarios para que pudiera después servir de instrumento a la gracia. Preguntémonos nosotros también, porque siempre es importante hacer, no solo quedarnos con la ilustración bonita del santo, sino pasarlo a nuestra vida, aplicarlo a nuestra vida. Si yo me identifico con este tipo, este temperamento, estas características, ¿cómo voy a ponerme mejor como instrumento disponible a Dios para que Él vaya trabajando en mí? En todas mis realidades, circunstancias cotidianas, desde mi familia, mi trabajo, mis ocupaciones, siempre lo decimos porque es lo mismo, ¿verdad? Pero necesitamos identificar, tener esa capacidad, esa inmanencia, esa resonancia de percibirnos, de hacer un análisis, una valoración, un diagnóstico de cómo estamos, para descubrir qué aspectos hemos de trabajar, de pulir, para que Dios vaya haciendo la obra en nosotros, esa obra de la salvación, esa obra de la perfección también desde nuestra misma persona. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que María pasa del pecado al discipulado. Después hablábamos que se convierte en una mujer apóstol gracias a poner en cauce, ¿sí? Los rasgos de su temperamento activo. ¿Sí? Pero no es una actividad por actividad o lo que llamaremos hoy un activismo, ¿sí? Mecanicista, automático, donde simplemente hago cosas y no las pienso bien. No, María también tenía en esta calidad de apasionada pues una capacidad de recepción muy fuerte. Por eso toca su alma tan profundamente la palabra de Cristo, el encuentro con Él, no solamente las oídas, ¿verdad? Sino la escucha, el observar al Señor, que toca su corazón y es capaz de superar todo ese fango en el que se había ya involucrado en su vida de pecado. Bueno, después los evangelistas también nos refieren, además de estos momentos clave, resurrección, bueno, el momento también de que se convierte a Cristo, cuando está al pie de la cruz. Si María es una de las participantes, lo volvemos a decir, activas, plenamente activas, en la pasión del Señor, porque está ahí, como la Virgen, ya lo hemos mencionado, stabat en latín, que significa un estar firme de pie, ¿sí? Con toda la decisión, la voluntad libre, pero perseverante hasta el fin, ¿sí? O sea, estaba también junto con María Santísima, María la de Cleofás, nos dice varios evangelistas, también Juan, que junto con el discípulo estaba también María, la Madre del Señor, nuestra Madre, María Santísima y María Magdalena. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que pues también el discípulo hace constar esa capacidad de María Magdalena de estar firme ante el dolor, ante el sufrimiento, ¿sí? Con una capacidad también de fortaleza que nos habla de ese temple, esa mujer que supo encauzar, supo adecuar desde sus sentimientos, ¿verdad? Su sensibilidad, sus emociones, su afectividad de la manera mejor, que está desbordada también en dolor, porque pues ver al Señor en ese estado, atravesando ese momento tan crucial, no ha de haber sido fácil, y menos desde una perspectiva humana. Claro que ellos ya tenían la fe y había arraigado bastante, pero no quita la parte de los sentimientos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que nosotros somos una unidad sustancial de cuerpo y alma, o sea, estamos tan estrechamente unidos en nuestro ser, en nuestra composición,
y en todas las dimensiones de la persona, que siempre no vamos a poder separar a veces los sentimientos, van a aflorar. ¿Sí? La inteligencia no siempre va a ser fría, calculadora, como en clave estoica, ¿verdad? De evitar el dolor, de no sufrir, no llorar, eh, ver si tener siempre la parte buena en cuenta y no, a veces vamos a necesitar, como en los procesos de duelo, ¿verdad? Que afloran esos sentimientos, que las lágrimas fluyan, que es algo natural, es algo normal propio de nuestra constitución humana, que necesitamos darle un espacio. Claro, siempre y cuando sea sano, ¿verdad? Con un equilibrio, un espacio y un tiempo. En este caso María pues también lloró al Señor, lo lloró en el momento de la crucifixión y también cuando descubre que ha sido supuestamente robado el cuerpo, ¿verdad? O sea, que no encuentra al Señor. Después tenemos ese otro momento, vuelvo otra vez al aspecto de la anunciación de la resurrección, cuando ya se encuentra con Jesús de nuevo y le dice, ella no lo reconoce, piensa que es el jardinero, el hortelano, ¿sí? De ahí del huerto donde estaba el sepulcro, como nos lo relatan los evangelios. Y María siente la presencia de un hombre, pero no lo identifica. Hasta que Jesús, fíjense cuál es el factor clave. Jesús la llama por su nombre, le dice María. Entonces ella voltea, se le ilumina el rostro, se le ilumina la conciencia y logra descubrir al Señor, lo identifica. Y inmediatamente salta y dice Rabuni o maestro, ¿verdad? Rabí. Esto nos habla de esa primariedad de María. Bueno, hablamos aquí de que podía tener ese complejo temperamental apasionado donde tenía una profunda secundariedad, o sea, hacía hincapié en los mensajes, los reflexionaba, los interiorizaba, pero también era activa, era una persona en salida, que no se quedaba indiferente, que no le tenían que decir dos veces las cosas, ¿verdad? O estar como que insistiendo. Era una persona que también sabía tomar la iniciativa, daba de sí. Qué importante es que nosotros identifiquemos, hagamos ese análisis, ese diagnóstico a modo FODA o como cada quien lo conozca, de cuáles son esas fortalezas, esas áreas de oportunidad, esas amenazas, esas debilidades propias de nuestro temperamento, de nuestras actitudes, ¿sí? Estados de ánimo, a veces ya en lo concreto, que nos pueden permitir o dificultar que seamos mejores apóstoles hoy en día. Entonces María sale, escucha a Cristo, reconoce esa voz, y podemos decirlo nosotros desde la oración, ¿sí? De ese encuentro matutino, desde que pues, nos persignamos, vamos al trabajo, vamos a nuestras ocupaciones, y dejamos que Cristo nos vaya hablando, que Cristo se haga presente y protagonista en nuestras actividades, no solamente, sí, ya me acordé de que tengo que rezar o ya no he rezado, ¿verdad? No, sino que cada actividad la hagamos en esa sintonía íntima con Cristo. Yo les compartía por ahí en otra ocasión que yo tuve la oportunidad durante 2 años de mi vida, hace ya algunos por cierto, cuando me fui a estudiar a España, primero en el seminario nos inculcaron, nos permitían tener un momento, bueno, 2 años de prueba para la experiencia en la vida religiosa. Es decir, en un momento de examen, a ver si tú eras apto para vivir la vida de los votos religiosos en una congregación y vivíamos lo que se llama el tiempo de noviciado. Bueno, el tiempo de noviciado servía para interiorizar, para hacer un discernimiento vocacional, para escuchar primero a Cristo y teníamos muchos momentos de oración, que sí ya estaban de una manera establecidos, pero que nos permitían, pues durante todo el día, ejercitar esa virtud de la oración, de la piedad, ¿sí? Y poder, pues tener ese equilibrio bio, psico o espiritual, o como lo queramos llamar, en una integralidad, porque era muy importante para un discernimiento adecuado. No solamente tenía que hablar el espíritu, sino también teníamos que darle al cuerpo suficiente descanso, ejercicio, era un periodo también de ejercitamiento. En las virtudes, en la voluntad, el trabajo, nos íbamos un mes pues a desarrollar labores agrícolas, teníamos gimnasia diaria, etcétera, o deporte, y luego había momentos de oración, de estudio, de memorización también, o sea, una serie de actividades que bueno, ahorita no se trata de compartirles la vida de un servidor, sino me viene a la luz a partir de lo que estamos analizando en María Magdalena, estas situaciones para comprender que ella durante esos años, no sabemos cuántos fueron exactamente, de acompañamiento, de seguimiento de Jesús, pues supo ejercitar y tener esos momentos adecuados para la oración, para que su espíritu, su alma, se fuera nutriendo, se fuera, como ese diamante decíamos, puliendo. También el temperamento. Bueno, vamos a hablar ahora, el tiempo que nos queda,
de una segunda parte en el apóstol Santiago. Santiago era uno de los dos hijos de Zebedeo, como nos relatan los evangelios, ¿sí? Hermano de Juan Evangelista, Juan Apóstol. Y bueno, aquí tenemos para destacar varios aspectos. Primero, la base humana de Santiago, como hemos hecho con María Magdalena. Él podríamos catalogarlo, ¿sí? O encuadrarlo en un temperamento diferente un poquito al de María Magdalena. Quizá era un temperamento más colérico. ¿Por qué? Porque si nos remitimos a los datos que nos dan los evangelistas, pues veremos que Santiago era una persona que junto con su hermano, ¿verdad? Como que compartían estos rasgos, eran explosivos, eran primarios, con una alta primariedad. Les quiero compartir aquí de lo que tengo, de estos materiales, de los que también he podido eh, tomar para realizar mis ejercicios como docente. Tenemos el temperamento colérico. Bueno, el temperamento colérico sí es altamente primario, es decir, es explosivo. No espera, como que le cuesta mucho la paciencia, ¿sí? La resiliencia es así, o sea, como espontáneo. Tiene una alta emotividad y una alta afectividad también, o sea, estos umbrales o estos rasgos muy marcados, ¿sí? Muy potenciados. Esto es bueno, como también es bueno a veces tenerlos más, un poquito más menguados. ¿Por qué? Porque depende del constitutivo de cada persona, ¿sí? De las actividades que realice cada persona, cómo va a trabajar, ¿sí? Su carácter. O sea, el temperamento ya está dado. El carácter es aquella intensidad o aquella manifestación de los rasgos temperamentales que va a poder una persona esculpir. Y bueno, ¿cómo lo hizo Santiago? Si lo definimos como emotivo, activo, primario. Vemos en el Evangelio, bueno, después de que también siguen al Señor, tanto él como su hermano, lo siguen, eran pescadores junto con Pedro y Andrés, pues van siguiendo a Cristo, ¿sí? Dejan lo que están haciendo, si se fijan, no se quedan como algo les mueve en la persona de Jesucristo, ¿sí? Les impacta y no se pueden quedar indiferentes, como a la espera, como muchas veces nosotros cuando se nos pide hacer algo o cuando tenemos una oportunidad, decimos, bueno, ya mañana, ya otro momento. Le damos como que la espera. Y sin embargo ellos se dejaron interpelar por Cristo a tal punto que salieron de su rutina, de su comodidad, también de su zona de confort, porque pues ellos pudieron haber seguido siendo pescadores. Inclusive tienen la tentación, si se fijan, cuando después de la resurrección, en la medida en que Jesús se les va manifestando ya resucitado, ellos en algún momento en un pasaje, lo relata Juan, pues se van al lago otra vez. Pedro les dice voy a pescar y como que todos lo siguen porque ya tenía Pedro un liderazgo muy marcado o definido en la comunidad de los apóstoles. Se van con él, como que lo siguen, vean, una especie así como de, bueno, pues la corriente, ¿verdad? O es lo que toca, otra vez la rutina. Muchas veces podemos nosotros caer en esa situación de, después de un momento efusivo, a lo mejor de luz, de claridad espiritual o de virtud, podemos relajar, bajar la guardia y decir otra vez, y eso pasa diariamente porque nos cansamos también. Por eso necesitamos acompañar nuestras rutinas, nuestras actividades diarias de ejercicio, de meditación, de descanso suficiente para que pues nuestra vida trate de estar lo más armónica posible. Santiago entonces tiene también esa tentación, ¿sí? de ceder un poquito a la rutina, pero sabe salir. Lo vemos desde ese primer momento del llamado. Y cuando los apóstoles descubren también a Jesús eventualmente resucitado, van hacia él, ¿sí? A una sola. Santiago tiene otras características que, bueno, su temperamento colérico se manifiesta de una manera muy clara, muy visual, en el pasaje donde la madre de los hijos, bueno, en dos pasajes. Uno, cuando pues ponen por delante a su mamá, ¿sí? Para que hable con el Señor y le pida el favor, ¿eh? La gran prebenda de ser, que sus hijos sean dichosos, sean los elegidos para sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿verdad? En el reino del cielo. Jesús inclusive se impresiona de que le pida esa clase de favores, ¿no? De privilegios. Hasta dice, contesta, dice, no saben lo que piden, ¿verdad? Y les pregunta, los interpela, ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber? ¿A qué se refiere esto? A la pasión, o sea, sufrir, pasar por el dolor, por la purificación, ¿sí? Como Cristo lo sufrió por nosotros, tomar su cruz y seguirlo. Y los apóstoles, se fijan, responden, ya responden ellos, Santiago y Juan dicen, sí, podemos, con una
contundencia, con una seguridad, que igual Jesucristo también por eso dice, bueno, podrán hacerlo. Entre paréntesis, a lo mejor, bueno, yo también les voy a dar la gracia, ¿verdad? No se van a bastar por sus solas fuerzas. Le dice, podrán hacerlo, pero eso de sentarse a mi derecha o a su izquierda, pues no me toca a mí concederlo. Solamente a quienes mi Padre ha destinado. ¿Qué les está dando a entender con esto? Que muchas veces nos dejamos llevar por la ambición. Un colérico también es una persona, pues primaria, imagínense, con alta actividad y emotividad, pues una persona que no se conforma, que trata de buscar siempre algo más. Es ambiciosa, sanamente ambiciosa, ¿sí? Se despierta ese apetito eh, de la sensibilidad y también de la voluntad por el bien, por hacer grandes empresas, ¿sí? Ellos tenían altas expectativas estando con Jesús, se dan cuenta de que pues al ser Jesús el Mesías, pues tenían también que participar de gracias especiales. Pero claro, lo ven también, no deja de estar, por eso les decía, el aspecto humano, el aspecto de la pasión, de los sentimientos ahí, como que aflora bastante el materialismo en el sentido de que piensan en términos humanos, en términos de poder terrenal, la gracia, ¿sí? La gracia de Cristo, de estar con Cristo, y lo ven como una posición. Y por eso Cristo después les dice, acuérdense que el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor. Esto lo van entendiendo ellos poco a poco, pero ese temperamento voraz, si se puede decir, a lo mejor es una descripción no muy propia, o fogoso, ¿sí? Que tenía como un ardor, les mueve también en otro pasaje, si recuerdan, a expresar cuando van a una tierra, a una región donde Jesús, pues al parecer no es bienvenido, ¿verdad? No me recuerdo si es en Cananea o en alguno de esos sitios o con los gerasenos, me parece. Bueno, ahí me corregirán ustedes y nos remitimos al pasaje. Habla de Jesús de que los apóstoles se dan cuenta y le dicen, le preguntan, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo? O sea, se sienten ya como Juan Camaney, ¿verdad? Con un poder, con una autoridad indiscutible que hasta Jesús les iba a hacer eso, ¿verdad? Es decir, o Dios Padre para bajar fuego del cielo y que exterminara a esos infieles, a esas personas que no conocían a Cristo, que no lo aceptaban o no querían escucharlo. Tenemos aquí otra vez esa manifestación por parte de Santiago de ese temperamento, ¿no? Colérico, emotivo, pero que el Señor poco a poco los va trabajando. Entonces, ¿de qué se trata esto? De hacer un examen de conciencia a nosotros, ponernos como en el lugar del apóstol y ver qué tanto sí, qué tanto no, ¿verdad? Cada uno con nuestros más y nuestros menos, tenemos de esos rasgos, ¿sí? Por nuestro propio temperamento. Entonces necesitamos identificar primero, hacer como un diagnóstico y ver de qué manera vamos a dejar que Cristo los vaya trabajando a través de su palabra, del contacto con Él en la oración, en los sacramentos, en la vida diaria. Está bien, a veces nos afloran los sentimientos, las emociones, sí, no somos muy impresionables como Santiago y Juan, o nos puede a veces el coraje de decir, es que la sociedad está tan mal, o los valores, la indiferencia de la gente, hay una situación como de pasividad, de permisividad total, donde pues parece que el mensaje no llega, el evangelio no permea y nos puede dar como que impotencia o coraje y reaccionar como Juan y Santiago, al punto de querer, pues mejor que Dios los castigue, ¿verdad? En clave de jueces. Cristo nos dice, no, no repartan culpas, a ustedes no les toca, ¿verdad? Los reprende y les dice, no, no, no actúen de esa manera, ¿sí? Los reprende a tal punto que pues ellos recapacitan, se dan cuenta de que tienen que bajarle algo así como 2 rayitas a su carácter, ¿no? A su actitud. Bueno, ¿qué aspecto vemos ya más trabajado, así como lo referimos en María Magdalena, con respecto a Santiago Apóstol? Santiago le toca ser uno de los privilegiados más cercanos a Cristo, que después de estos momentos que hemos mencionado, pues tiene la oportunidad de acompañarlo en 2 momentos cruciales. Uno es la transfiguración, donde pues es llevado junto con Santiago, perdón, Juan, su hermano, Santiago junto con Juan, eh, Pedro y ya no recuerdo, Pedro, Santiago y Juan, son ellos 3, son llevados al monte Tabor, acompañan al Señor para vivir, experimentar ese momento grande de gloria, pero donde también van a recibir fuerza, gracia,
suficiente para afrontar el momento de la pasión. Por eso Cristo les dice, ya cuando tienen esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios, Cristo se, se les manifiesta esplendorosamente en la gloria. Llegan Moisés, Elías, conversan con el Señor, hablan de la pasión. Ellos no entienden, ellos están como en una nube, como una especie de burbujita, disfrutando el momento de gloria, ¿verdad? En esos 5 minutos ahí de gloria o de debut, no sé, en la que todos nos podemos sentir a veces un momento agradable. Pero ¿qué les dice Cristo? No se duerman en sus laureles, no se queden ahí. Santiago aprende, por tanto, a bajarse de la nube, ¿sí? Y después a qué? A aprender el mensaje, a la lección de que Cristo les dice, no refieran esto a nadie antes de que, hasta que el Hijo del Hombre resucite, pase por un proceso, ¿sí? De la pasión, la muerte y la resurrección. ¿Qué les quiere decir con esto Cristo? Que va a haber momentos de gracia, de gloria, vamos a tener todos momentos pues de oportunidades, ¿sí? Eh, de, de dones, gracias a veces inmerecidas o inesperadas que no vamos a pedir y van a ser dones de Dios y los tenemos a diario, desde el amanecer, desde la salud, poder levantarnos, poder comer, tener algo que comer, poder tener a nuestros seres queridos cerca, tener trabajo, salud. Todos estos aspectos nos los da Jesucristo a diario y necesitamos saber ser agradecidos. Considerar como los apóstoles que nada se nos ha dado por méritos propios, sino por gracia. Todo es gracia, como diría San Pablo también. Y ellos aprenden a verlo de esta manera, no como que se sienten merecedores. Ya en este momento aprenden como que a interiorizar más el mensaje de Cristo, en clave más espiritual, no a ser tan materialistas, ¿no? De querer el poder, de querer los primeros lugares. Necesitan entender la lección del servicio. Y Cristo les enseña que viene como enviado del Padre a servir, no a ser servido, a dar su vida. Que la gloria va a llegar o que va a haber momentos de gloria que van a fortalecer también la voluntad, ¿sí? La virtud para llegar a la prueba. Y Santiago también, juntamente con sus compañeros apóstoles y a ejemplo del Maestro, aprende lo que es el sufrimiento, la persecución, ¿sí? Y el trabajo duro. Bueno, él ya era pescador, ¿verdad? Ya participaba pues como en el trabajo de este tipo, pero necesita probar también lo que es el apostolado. ¿Y cómo se demuestra? Bueno, cuando Santiago es enviado o él decide recibir más bien por misión apostólica de Cristo, la encomienda de llevar el Evangelio hasta los rincones de la tierra, es decir, el mundo conocido entonces, antes de los descubrimientos de las tierras americanas, pues se creía que era España, bueno, la península ibérica, ¿sí? Donde hay un lugar famoso que se llama cerca de, bueno, en La Coruña, ¿sí? En una provincia española, que se llama las columnas de Hércules. Bueno, ahí se creía, o el Finisterre, ahí se creía que era el fin del mundo. Santiago se dispone, se apresta para ir hasta el fin del mundo. O sea, en esa clave, como ya decíamos, temperamental de la ambición. Una sana ambición, recordemos. De querer llevar a Cristo hasta el fin. No conformarse solo con, bueno, pues yo me quedo aquí, soy como del grupito, del bulto, ¿verdad? Ahí me va llevando la comunidad y pues yo no doy más de mí hasta que no se me pida. No, nace de él, con esa fogosidad característica, así como lo de quieres que bajemos fuego del cielo, ¿verdad? O que yo me sienta a tu derecha o a tu izquierda. Ahora ya en clave espiritual, en clave mucho más profunda, trabajada porque ya están plenamente identificados con el servicio evangélico. Que también nosotros pues sepamos, como ya lo hemos dicho, poner al servicio de la misión, del Evangelio en esta época actual, eh, donde predomina pues la tecnología, poner nuestras cualidades, poner nuestro tiempo, que es muy valioso, para y nuestras actitudes, ¿verdad? Nuestros afectos, sentimientos, todo nuestro ser y fuerzas en esa misión, sabiendo pues aprovechar también las cualidades que tengamos. Que a lo mejor yo soy muy bueno para las redes sociales, pues sacarle provecho a eso. O yo tengo una inteligencia, pues sí, más visual o más auditiva. Vayamos considerando esos elementos para poderlos poner al servicio de la misión. Santiago entonces se dirige a España y pues se enfrenta ante un problema que es la, la cerrazón, ¿sí? Y la falta de apertura a la palabra, al mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque pues, en España encuentra mucha resistencia,
le cuesta mucho llevar a cabo la evangelización y pues ya hemos referido también este acontecimiento cuando pues se siente derrotado, un tanto desanimado y se va a las orillas del río Ebro para llorar, ¿verdad? Amargamente o para pues sí sacar sus frustraciones, lamentarse un poco y es cuando recibe ese auxilio divino, bueno, de gracia, que es el de María Santísima, que todavía en vida, según se cree en la tradición, pues acude, vamos a decir, fenómeno sobrenatural que es la bilocación, ¿sí? Como a muchos santos les ha sucedido, llega a auxiliar a Santiago a darle ánimos con esa solicitud propia de madre y Santiago recibe otra vez fuerzas. Es una persona, un santo también que mariano, podríamos decir, ya que este espacio es mariano, que sabe aprovechar, sabe acercarse a María, ¿sí? A guardarse, ampararse bajo su manto y recibir fuerza, recibir auxilio. Que en nuestra vida también tengamos siempre, siempre presente a la Santísima Virgen a nuestro lado, no como una idea bonita, ¿sí? Como una devoción acá muy espiritual o muy ya arraigada, sino sobre todo como una presencia, que es así como lo recibió Santiago en este momento crucial de su apostolado. Tan es así que no solo continúa la misión en España, sino que regresa a Jerusalén después de haber realizado una serie de giras apostólicas, ya habiendo sembrado la semilla, y después regresa a Jerusalén donde, ya como obispo de Jerusalén, es nombrado, ejerce ese cargo y Herodes pues lo ejecuta, muere a manos del rey Herodes, también como Juan el Bautista, y ese Santiago es el primer apóstol mártir. Que no nos confundamos, porque San Esteban es discípulo, bueno, era apóstol, pero diácono, sí, pero no era de los directos, de los primeros 12, ¿sí? Por eso es el primer mártir cristiano, pero ya estrictamente hablando, Santiago es el apóstol, primeramente mártir. Entonces, bueno, por destacar aquí el aspecto humano, el aspecto temperamental, que nos puede servir a la luz de estas experiencias de los apóstoles para trabajar. ¿Cómo denominábamos este título o este encuentro virtual? Pues los santos María Magdalena, Santiago y su celo por Cristo. Es decir, el celo por Cristo es esa pasión por la evangelización, porque sea Cristo conocido, amado, adorado. Estos son testimonios que nos ayudan a ver cómo son personas como nosotros, de carne y hueso, con sus batallas, con sus dificultades, sus pasiones también muy afloradas, pero que saben encauzarlas. Llega un momento en que pues no se conforman, no se quedan en su zona de confort, sino saben salir adelante. Que también en nuestra vida en esta época pues pongamos lo mejor de nosotros, identificando primero, acuérdense que las fases del desarrollo son autoconocimiento, aceptación y superación. Pero la aceptación no solamente implica quedarme como en resignación, sino dejar que Dios, que me ha trazado una misión, que me ha dado cualidades, que me ha dado capacidades muy grandes para una u otra cosa, cada quien, nosotros sepamos desarrollar esa, esa capacidad, esa potencia y llevarla hasta el servicio a los demás. Bueno, ya por último quisiera considerar algo sobre Santiago, muy interesante, que es, bueno, él es el patrono de España, como ya mencionamos, al ser el evangelizador primero de la península. Y algo de la historia interesante es que, bueno, Santiago es enterrado pues en Jerusalén, bueno, no enterrado, perdón, muere en Jerusalén y su cuerpo después es trasladado a España, ¿sí? Misteriosamente, pues por varios siglos, desde el siglo primero, a mediados más o menos del siglo primero que muere, que es ejecutado, hasta el siglo noveno en España, se descubre la tumba. Un pastor, un personaje por allá de España, no, no era un pastor, era, ahorita se me va el nombre del personaje, disculpe, descubre en un campo allá en la provincia de Santiago, de Compostela en España, la tumba de este apóstol, ¿sí? Que había sido honrada, que había sido por los cristianos de aquel entonces custodiada, pero pues se había con el paso del tiempo olvidado. Y ahí es cuando nace toda una tradición, ¿sí? Toda una veneración importante, tan es así que se convierte en una de las más grandes tradiciones o devociones en el mundo. Se levanta ahí un santuario, que es el de Santiago,
Fíjense, estamos hablando del siglo noveno. ¿Cuántos siglos han pasado ya? Pues más o menos 11, ¿sí? 12, porque es en el 800 y tantos. Hasta el 2020, pues más o menos 12 siglos, casi 12 de tradición, donde Santiago ha sido un referente no solo de la tradición, del folclore o de la idiosincrasia cristiana, sino también de la devoción y de la evangelización, un pilar. Por eso los santos los veneramos, porque nos recuerdan que Cristo se ha hecho presente a lo largo de la historia, ha dejado huella a través de las personas, se ha manifestado nuevamente como nosotros lo somos a través de sus instrumentos para hablar con el mundo, para hacerle volver al Evangelio. No va a ser, Cristo no va a utilizar muchos prodigios, muchas manifestaciones sobrenaturales, sino nuestras propias naturalezas y nuestras propias situaciones humanas para ir realizando la obra. Entonces Santiago nos recuerda que no quedó ahí, simplemente murió y fue enterrado y después se olvidó un tiempo, sino que emergió porque fue un referente para la evangelización. ¿Por qué decía de Santiago? Porque es uno de los santuarios, el de Santiago de Compostela, más visitado en el mundo y una devoción que se ha extendido, inclusive se ha desarrollado toda una tradición también del Camino de Santiago, se llama así, que va desde, el original va desde el norte, el sur de Francia, perdón, el norte de la provincia de Navarra, la frontera franco-española, y va por todo el norte de España hasta eh, declinar hasta encauzar en el santuario de Santiago. ¿De qué nos habla también esta devoción? Pues de cómo también Santiago es un faro de luz, ¿sí? Como lo debemos de ser nosotros. A lo mejor a nosotros no nos van a venerar, ¿verdad? No nos van a tener así como en una capillita o en un santuario, pero sí van a hablar de nosotros, sí se van a acordar, ¿sí? Si en nuestra vida sabemos dejar ese aroma de Cristo, como dice San Pablo. ¿Y de qué se trata? Con nuestras cualidades, con nuestras situaciones muy humanas, muy propias, temperamentales, saberlas trabajar, saberlas acomodar para que Cristo brille. Que no seamos tanto nosotros como así lo pretendían primeramente Santiago, ¿verdad? De brillar ellos, ser los protagonistas, sino dejar que Cristo vaya llevando su juego, ¿verdad? Su misión. Bueno, les agradezco mucho su tiempo, gracias por la atención, esperemos pues seguir compartiendo más de estos temas. La próxima semana, con el favor de Dios, si se nos permite también en este espacio, compartiré algo sobre, de manera completa, sobre San Ignacio de Loyola, un santo que pues nos enseña mucho sobre el discernimiento, ¿sí? Sobre el discernimiento de espíritus. Él nos aportó una obra magnífica que son los ejercicios espirituales, pero hablaremos un poquito de todo lo que fue su vida, su misión, sus batallas, sus luchas, para ver de qué manera podemos nosotros identificarnos y aplicar a nuestra vida estas lecciones. Gracias, que estén muy bien, también por sus comentarios y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima.